Les damos la más cordial bienvenida de parte de la Academia Nacional de Ciencias a esta conferencia de hoy, que es sobre el Premio Nobel de Física. Esta conferencia está dentro del marco del ciclo de conferencias de los Premios Nobel de Ciencia del 2024. Al finalizar la charla, ustedes podrán hacer sus preguntas y comentarios por medio de la casilla de preguntas y respuestas o por los comentarios, la casilla de comentarios en el Facebook Live. A continuación, el doctor Walter Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, les presentará a nuestro conferencista de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida. Al máster Pablo Sauma Chacón le agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. Pablo Sauma es profesor de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática e investigador del Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en la Universidad de Utah, en los Estados Unidos. Previamente se graduó y obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación e Informática en la Universidad de Costa Rica. Su campo de investigación es inteligencia artificial, con énfasis en planificación automatizada. Es un gusto tener con nosotros al máster Pablo Sauma, a quien le solicitamos, por favor, iniciar su presentación. Muchas gracias, don Walter. ¿Ya está compartiendo? Sí, ya Sí. apareció. Ok, perfecto. Primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y hoy vengo a presentarles esta presentación titulada Hopfield y Hinton, de modelos de neuronas artificiales al mundo actual. La base de esta presentación es que este año, en los premios Nobel 2024, el premio Nobel de Física fue otorgado a John Hopfield y Geoffrey Hinton, ambos físicos de naturaleza. Sin embargo, sus contribuciones fueron al campo del aprendizaje mecánico y la inteligencia artificial. Aquí lo curioso es que aunque sus modelos se inspiraron en las propiedades de la física, los resultados e intuiciones que se obtuvieron como parte de sus investigaciones tuvieron un fuerte impacto en nuevos campos o en campos que eran novedosos en aquella época, como lo es el campo de la inteligencia artificial. Entonces, vale completamente la pena preguntarse, pero ¿cómo es que una contribución en el campo de inteligencia artificial recibe este premio del Premio Nobel de la Física? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vengo a presentarles hoy. Un poco de trasfondo para que entendamos por qué fue por lo que a ellos se les otorgó este premio. Entonces, la agenda de hoy. Primero vamos a hablar de neurona artificial, porque es necesario tener un poco al menos lograr explicar superficialmente lo que es una neurona artificial, sobre la que se basa todo este campo de redes neuronales, para entender cuáles fueron las contribuciones que realizaron Hopfield y Hinton. En el caso de Hopfield, con la creación de las redes Hopfield, y en el caso de Hinton, con la creación de la máquina de Boltzmann. Una vez que hayamos explicado cuál fue la contribución que estos dos, o cuáles fueron los descubrimientos que este par de laureados hicieron, podemos hablar de el impacto que sus descubrimientos tuvieron, que sus desarrollos tuvieron, y cuál es el efecto que tuvo estos descubrimientos en la actualidad. Entonces, podemos empezar con el tema de la neurona artificial, que nos va a servir de trasfondo para todo lo que viene después. Cuando nosotros hablamos de una neurona artificial, mucha gente tiende a imaginarse que es como un cerebro, que lo que estamos haciendo es construir un cerebro digitalizado adentro de una computadora. Sin embargo, es importante romper estas preconcepciones que tiene la gente y hablar de qué no es
una neurona artificial. Entonces, una neurona artificial realmente no es una neurona biológica, no es un sistema no determinista, en el sentido de que es un sistema que nosotros sí logramos predecir. Y tampoco es un modelo que simula el cerebro. Realmente nosotros no estamos simulando el cerebro. Pero entonces, si no es un modelo que simula el cerebro, no es una neurona biológica, ¿qué es una neurona artificial? Es un modelo simplificado que toma como inspiración el funcionamiento de las neuronas biológicas. Aquí lo importante es darnos cuenta de que es un modelo simplificado y que es realmente inspirado en. Lo que realmente es una función lineal entre un conjunto de valores de entrada que produce un valor de salida. Ahorita vamos a ver cómo definimos esta función lineal, pero realmente no deja de ser una operación matemática. Es casualmente por este motivo por el que las computadoras son tan buenas operando en neuronas artificiales. Solo como comparación, este insecto que les tengo acá es un Megaphragma mimaripene. Es un insecto cuyo sistema nervioso central cuenta con alrededor de 7.400 neuronas. Y con solo esas 7.400 neuronas biológicas es capaz de volar, encontrar alimento, sobrevivir, reproducirse. Y en cambio nosotros tenemos modelos actuales que requieren órdenes de magnitud significativamente mayores solo para controlar el vuelo de un dron o realizar con éxito procesamiento de imágenes. Entonces realmente podemos notar que hay una cierta desventaja en las neuronas artificiales. Realmente no funcionan como funciona una neurona biológica. Pero entonces, ¿cómo es que funciona una neurona artificial? Bueno, al estar inspirado en una neurona biológica, la neurona artificial es un modelo que toma múltiples entradas, las que solemos llamar las XB o las X, que serían el equivalente a las dendritas de una neurona biológica. Cada una de estas entradas tienen pesos asociados, que usualmente se les llaman Ws, y básicamente lo único que hace es tomar todas esas entradas, realizar una suma ponderada multiplicando por los pesos. A este valor se le agrega un sesgo, que cada neurona tiene su propio sesgo, y finalmente se le aplica una función phi. Y esto sería lo que generaría la salida. La salida la podemos pensar como el impulso o la señal nerviosa que manda una neurona por medio de su axón. Entonces, esta es como la inspiración que nosotros tenemos cuando estamos hablando de una neurona artificial. Tiene un comportamiento similar, pero no es idéntico. Entonces, nosotros podríamos expresar, y aunque yo sé que usualmente la gente suele repudiar poner ecuaciones en las presentaciones, les puedo asegurar que esta es de las pocas filminas que tiene ecuaciones en la presentación. Nosotros podemos expresar el funcionamiento de una neurona artificial con la siguiente ecuación. Básicamente, lo que tenemos es un valor y que se calcula haciendo la suma de todos los pesos por su entrada respectiva, sumando un sesgo y a todo este valor activándole una función phi o utilizando aritmética vectorial. Aquí podemos simplificar la ecuación. Esto es todo lo que hacen las neuronas artificiales. Entonces realmente nos damos cuenta de que tienen un comportamiento sencillo, fácil de describir, determinista y obviamente esto nos va a traer cosas más interesantes ahora, más adelante en la presentación. Con respecto a las características, el sesgo existe para poder permitirnos desplazar el resultado de la sumatoria con respecto al eje X. La función phi permite romper la linealidad del resultado. Esto es porque si nosotros no tuviéramos una función de activación, todos nuestros resultados serían simplemente funciones lineales y entonces eso nos daría problemas cuando los problemas no sean linealmente separables. Entonces ocupamos romper la linealidad eh, y básicamente eh, al ajustar los pesos al ajustar los pesos W que forman parte de una neurona, lo que estamos haciendo es ajustar los valores de salida de la misma para diferentes entradas. Esto es, este proceso de ajustar los pesos de una neurona, de ajustar los W que forman parte de nuestra ecuación, es lo que se conoce
coloquialmente como el entrenamiento. Entonces, cuando alguien está hablando de, estoy entrenando un modelo de redes neuronales para X o Y objetivo, a lo que se refiere es que está ajustando estos pesos W para hacer un sistema que se comporte como esa persona desea. Para ello se utilizan algoritmos que lo que buscan es minimizar el error de las predicciones de la neurona con respecto a un objetivo dado. Entonces, si yo estoy intentando predecir eh, el, tengo una secuencia de imágenes y estoy intentando predecir si son gatos o perros, entonces yo tengo una función que dependiendo de la predicción, si digamos que me tiene que dar un 1 si es un gato, un 0 si es un perro, yo calculo cuánto es el error de mi estimación y con base en eso ajusto los pesos W. Ahora, una neurona artificial por sí sola no deja de comportarse de manera similar a un modelo de regresión lineal. El verdadero potencial de las neuronas artificiales surge al utilizarlas en grupos. De aquí surge el concepto de redes neuronales, que son modelos compuestos por múltiples neuronas interconectadas. Usualmente se suelen organizar en capas, pero no siempre es el caso. De hecho, tenemos diversas arquitecturas que no cumplen esta regla. Entonces, realmente, sí, una neurona es una operación relativamente simple. El verdadero potencial es utilizarlas en grupo. Y aquí es a donde surgen cada vez con los años modelos cada vez más grandes que tienen más neuronas, más conexiones y terminamos con sistemas como ChatGPT. Realmente eh, el poder de muchas de estas. Ahora, hablemos un poco de la historia de la neurona artificial. Uno de los primeros modelos de neurona artificial fue propuesto por McCulloch y Pitts en 1943. Este fue uno de los primeros o de los modelos más antiguos de neurona artificial. Eh, si mal no recuerdo, la salida de la neurona era de tipo binario, entonces no podía producir valores intermedios, solo decía 1 o 0 o 1 o -1. Y era un modelo muy sencillito. Luego, Frank Rosenblatt propuso el perceptrón en 1958, que utiliza múltiples neuronas artificiales para realizar una clasificación. Entonces era un modelo de clasificación al cual uno le daba un problema y respondía sí o no, o algún tipo de categorización que se esperara. Era un modelo sencillo que recibía un conjunto de entradas y producía una salida binaria, un 1 o un 0. El problema es que en estos años todavía no se había incorporado eh, la no linealidad. Entonces, el modelo chocó con el problema de que no era capaz de resolver problemas que no fueran linealmente separables. Sin embargo, sentó las bases para lo que hoy en día es el campo de redes neuronales. Cuando se creó el perceptrón, realmente la gente creyó que los robots y los robots de inteligencia artificial estilo Asimov estaban a la vuelta de la esquina. Y esto nos lleva al primer invierno de la inteligencia artificial. Eh, Obviamente, con el surgimiento del perceptrón, todo el mundo se entusiasma, se realizan muchas inversiones al respecto, mucha investigación, pero durante los años 70 se llega a lo que se conoce como el primer invierno de la inteligencia artificial. Esto se debe a que el modelo del perceptrón no logró los rendimientos deseados. Eh, Cuando se le dio financiamiento a un montón de unidades académicas, el sector privado también hizo investigación. Se esperaba poder desarrollar, por ejemplo, vehículos que se manejaran solos. Y lamentablemente con el modelo del perceptrón, como se tenía, e incluso ahora con el modelo del perceptrón que se manejaba, realmente no se lograron los rendimientos deseados. Entonces, en los años 70, múltiples proyectos gubernamentales no logran sus objetivos y lo que ocurre es que se lleva a una reducción en la investigación en el campo. Entonces, entramos en un periodo de crisis. Es en este contexto que entran los desarrollos de Hopfield Hinton, que llegaron en medio de este invierno y desarrollaron unas nuevas técnicas, unas nuevas arquitecturas de redes neuronales que reavivaron el entusiasmo en el campo. Entonces, primero hablemos de las redes Hopfield, las cuales están nombradas tras John Hopfield. Hopfield propuso una nueva forma de organizar y pensar las redes neuronales en 1982.
Básicamente, Hopfield lo que dijo es, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una red en la cual todas las neuronas se encuentren interconectadas? Obviamente, esta interconexión él la pensó de manera bidireccional y simétrica. Básicamente, eso lo que significa es que si yo tengo una neurona conectada a otra neurona, esa segunda neurona también está conectada a la primera y ambas comparten exactamente el mismo peso, la misma potencia, digamos, de conexión entre ambas. Las neuronas tenían estados binarios, los cuales pueden tener un valor positivo o negativo. Ellos lo estaba descrito como un más menos uno. Solo puede ser o más uno o menos uno. Y las neuronas son proveídas por un valor inicial, pero luego la red ejecuta hasta alcanzar un estado convergente. Este fue el parte del descubrimiento de Hopfield. ¿Cómo es que funcionaban estas neuronas? Lo que Hopfield pensó es que era posible eh, almacenar datos adentro de las redes de manera que fuera capaz, que fuera posible recuperar dicha información solo dando una entrada parcial. Entonces, este modelo funciona de la siguiente manera. Uno llega, introduce los valores iniciales y una vez que los valores iniciales están cargados adentro de las neuronas, los valores para las neuronas son recalculados de manera sincrónica. Es decir, esto no es como, digamos, como funciona realmente un cerebro, que en el cerebro las neuronas se disparan eh, de manera intermitente y, por así decirlo, impredecible. Aquí nosotros vamos activando las neuronas de una a una. Entonces, cada neurona lo que hace es decidir en un momento dado si cambiar su valor actual o no, o si dejarlo como está. Decide pasar de más uno a menos uno o de menos uno a más uno, dependiendo del valor que tienen todas las demás neuronas en un momento dado. El nuevo valor de esta neurona está definido por la suma ponderada de sus acciones. Esto es muy similar a la ecuación que vimos antes. La única diferencia es que en este caso solo se consideran los pesos multiplicados por las entradas y si esto es mayor a cero es un más uno, si es menor a cero es menos uno. Pero entonces lo que Hopfield estaba pensando es que si nosotros teníamos este tipo de red, realmente los pesos entre las neuronas podían entenderse de cierta forma. Nosotros podíamos considerar que si dos neuronas tenían un peso positivo entre ellas, podríamos pensar en este tipo de conexión como una conexión excitatoria, que tiende a favorecer que las neuronas tengan el mismo valor. Por otro lado, Hopfield lo que pensó es si tienen un peso negativo, es más bien una conexión inhibidora, que tiende a favorecer que las neuronas tengan valores opuestos. Entonces, el análisis que Hopfield estaba haciendo de esta nueva red que él pensó fue que nosotros podríamos concluir que una conexión se encuentra satisfecha cuando el multiplicar los dos valores de las neuronas por el W nos dé mayor a cero. Entonces, el comportamiento que él notó es que si uno ponía los valores de entrada y dejaba que las neuronas se ejecutaran de manera sincrónica hasta el punto en el que dejaran de cambiar, el punto de convergencia, lo que Hopfield notó fue que las neuronas iban a converger a un estado en el que se maximice la satisfacción entre sus relaciones. Es decir, la red por sí sola iba a converger a un estado estable en el cual se maximizara la suma de estas multiplicaciones. O dicho de otra forma, se minimice la satisfacción. Recordemos que una maximización es simplemente una minimización eh, agregando un negativo. Una vez que se entendió esto sobre este modelo, es posible ajustar los pesos de una red Hopfield, los Ws que componen la red Hopfield, para almacenar información dentro de las conexiones mismas. Entonces, al iniciar la red con un conjunto de valores, los valores de la red lentamente convergerán a una de las posibles configuraciones de la red, buscando un mínimo local. ¿Cómo es que se ve esto? Entonces, aquí yo les traigo unos cuantos GIFs. Básicamente, lo que Hopfield descubrió es que es posible desde datos incompletos o ruidosos hacer que la red converja a un mínimo local que coincide con un dato almacenado. Incluso puede converger desde datos aleatorios, aunque en este caso el dato específico de convergencia es difícil de predecir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un símbolo psi mal hecho,
pero nosotros podemos ver cómo al ejecutar la red Hopfield, lentamente la red converge al símbolo correcto. O en este caso tenemos una imagen mal hecha de un gato y lentamente la red converge a la imagen adecuada. Básicamente, este fue como, este es el comportamiento de la red Hopfield, que nosotros entramos desde datos ruidosos o incompletos y logramos converger al dato completo. Este fue uno de los primeros casos de memoria asociativa en las computadoras. Hay que considerar que en las computadoras, cuando uno accesa memoria, la memoria se accesa por medio de direcciones. Entonces uno tiene la dirección de la memoria que uno quiere accesar y se accesa el dato. Y si uno tiene una lista, uno tiene que revisar entrada por entrada cuál es el dato que uno está buscando. En este caso, lo que tenemos es un comportamiento en el cual la memoria o el dato se encuentra almacenado dentro de un modelo y simplemente dándole algo que se parece a ese dato que uno está intentando accesar, lentamente se converge al, al, al dato objetivo. ¿Qué intuiciones, no, qué intuiciones fue las que nos dio la red Hopfield? La red Hopfield permitieron obtener importantes intuiciones sobre la memoria. Número uno, que era posible almacenar datos en la configuración misma de una red neuronal. En este caso, al ver los pesos, nosotros no tenemos información sobre el sistema. Sin embargo, eh, son oscuros, digamos, no hay nada que nosotros podamos leer que para un humano en sí tenga sentido. Pero es posible que haya información almacenada adentro de esos mismos pesos que componen la red. Y esta memoria actúa de forma asociativa. No se está accesando directamente al dato, sino que con base en el conocimiento parcial de la información es posible recuperar el dato original. Y de hecho este concepto tiene grandes implicaciones más adelante, como lo veremos varias filminas eh, más adelante. Estos experimentos se inspiraron en parte por la psicología cognitiva de la época. En esos años la gente estaba pensando cómo es que los humanos logramos recordar algo a partir de memorias parciales. Este, Uno a veces simplemente recuerda un aroma o un fragmento de una canción y ya uno es capaz de recordar el resto. Entonces, en ese momento, la psicología cognitiva estaba preguntándose cómo funciona esto y esto era una especie de simplificación a una de las ideas. Y a su vez, este modelo se basaba en principios físicos, como la convergencia a estados mínimos locales de energía. Básicamente, hay que recordar que el comportamiento de esta red es a minimizar la disatisfacción. Pero si nosotros pensáramos en esto como relaciones energéticas de un sistema, realmente lo que está ocurriendo es que el sistema está iniciando en un estado y lo que está haciendo es desplazarse lentamente a un estado en el que se minimice su energía. Este tipo de comportamiento estaba inspirado en los modelos de Ising y de hecho son parte de la inspiración que toma Hopfield para desarrollar su red. Ahora conversemos de la máquina de Boltzmann. La máquina de Boltzmann, desarrollada por Geoffrey Hinton en 1985, comparte muchas de las similitudes con las redes Hopfield. Este tipo de red está nombrada tras Ludwig Boltzmann, que fue un científico que vivió de 1844 a 1906, que es creador de la distribución Boltzmann, que sirve como base en el funcionamiento interno de este modelo. Entonces, en honor a Boltzmann, que crea esta distribución, es por lo que este modelo se llama la máquina de Boltzmann. La máquina de Boltzmann cuenta con tres grandes diferencias en comparación a la red Hopfield. Notemos que de la creación de la máquina de las redes Hopfield a la máquina de Boltzmann han pasado solo 3 años. En cuestión de 3 años se introducen estos tres grandes cambios, que son que el modelo utiliza lo que se llaman neuronas ocultas, cuyos valores impactan en el sistema, pero no son visibles. Básicamente, adentro de una misma red, nosotros podemos tener neuronas que aunque están conectadas al modelo y actúan de la misma forma que lo haría cualquier otra neurona, estos valores no son visibles a la hora de el usuario ver el resultado de la red.
Entonces, primer cambio, se introducen neuronas ocultas. Segundo cambio, el cambio del valor para las neuronas no es un proceso determinista, sino que su cambio depende de una distribución de probabilidad. Aquí entra la distribución de Boltzmann. Y los valores para los pesos que componen la red no pueden calcularse directamente, sino que se obtienen por medio de un proceso iterativo. En el caso de la red Hopfield, es posible calcular cuáles son los pesos ideales para la red eh, por medio de analizar los datos que uno quiere guardar. Entonces, si yo tengo 5 imágenes que yo quiero guardar adentro de una misma red Hopfield, yo puedo hacer un cálculo con respecto a esas imágenes y calcular cuáles son los Ws, los pesos que yo quiero que conformen la red. En el caso de la máquina de Boltzmann, no existe una manera analítica de obtener estos valores. Entonces, lo que se debe hacer es un proceso de ajuste iterativo hasta que los pesos W alcancen un estado en el que se comporte la máquina como uno lo desea. En términos simples, la máquina de Boltzmann similar a la red Hopfield, realiza la actualización de las neuronas de manera asincrónica. Es decir, vamos a ir a las actualizando una por una y en relación al peso, al valor que tienen todas las demás en el momento en el que la estamos actualizando. La diferencia principal es que en lugar de ser un absoluto, pasémoslo al valor +1 o pasémoslo al valor -1 en relación al cálculo que se da. Realmente la transición del valor a positivo o negativo depende de una distribución de probabilidad. Entonces, básicamente, la probabilidad de pasar al valor +1 es el resultado de esta ecuación, de hecho, la cual está en parte inspirada por la distribución de Boltzmann, de ahí el nombre. Este cambio le permite a la red tener un comportamiento no determinista. ¿En qué sentido no determinista? En el sentido de que nunca tenemos garantía de que en un momento dado la red va a alcanzar otro valor dado. Sin embargo, eh, eh, el no ser no determinista no significa que no vayamos a obtener los resultados que deseamos. En realidad, eh, la máquina de Boltzmann se comporta bastante bien en el sentido de que permite predecir o recuperar los datos de manera deseada. Simplemente tiene la capacidad de salirse de la caja, a diferencia de la red Hopfield. Eh, a su vez, las neuronas ocultas le permiten a la red almacenar información adicional e invisible con respecto a las relaciones entre las neuronas y los datos. Y esto fue algo que fue novedoso porque lo que ocurre dentro de la red Hopfield es que a veces nosotros podemos tener dos imágenes que son muy parecidas. Y si intentamos almacenar dos memorias que son muy parecidas, las memorias adentro del sistema como que se fusionan, como que son tan parecidas que se empiezan a entremezclar. Entonces se crea una imagen que es como un híbrido de los dos. Al utilizar neuronas ocultas, el sistema tiene la capacidad de eh, almacenar información sobre su estado, por así decirlo. Entonces tal vez diga, oye, estoy yéndome por este tipo de memoria, pero la de tipo 1, la de tipo 2. Y entonces, en función de ese estado invisible, es capaz de almacenar más datos o tal vez evitar ciertos errores en los cuales podía recaer la red Hopfield. ¿Qué intuiciones nos dio la máquina de Boltzmann? La máquina de Boltzmann permitió profundizar en los conocimientos adquiridos de la red Hopfield. Se puede almacenar información de manera asociativa dentro de los pesos de las redes neuronales. Sin embargo, con la extensión de que al agregar neuronas ocultas que son invisibles para nosotros, podemos tener acceso a más información, podemos tener información extra. A su vez, demostró la importancia y utilidad, justamente de lo que acabo de decir, de las neuronas ocultas, que extienden la capacidad de almacenamiento. El funcionamiento no determinista de la red permitió comportamientos de carácter similar al generativo, donde el conocimiento de la neurona permitía hacer transiciones a estados que no habían sido antes observados, pero en cierta medida consistentes con la información almacenada. Entonces, básicamente, fue un paso hacia adelante en nuestro entendimiento. Ahora hablemos de cuál fue el impacto y las repercusiones que tuvieron estos descubrimientos. Estas invenciones permitieron reavivar el interés en la inteligencia artificial en el mundo académico. De hecho, este par de modelos
ayudaron a tener un tipo de renacimiento. Luego en los 90 vendría la segunda, el segundo invierno, pero eso es historia, eso es historia más adelante. Pero en su momento ayudaron a revivir el campo. Eh, Permitieron mayor comprensión sobre las capacidades de las redes neuronales. La información puede ser almacenada de manera implícita dentro de los pesos de la red, aunque no sea visible al usuario. Esta información puede ser extraída en el momento adecuado. Y sirvieron de predecesores a múltiples modelos que han llevado al mundo que conocemos el día de hoy. Y tal vez este es el punto más importante, más allá de la comprensión que nos dieron, es el hecho de que sirvieron de predecesores a muchos de los modelos que usamos hoy en día. Algunos de estos modelos son, por ejemplo, las redes neuronales recurrentes, que este es un modelo que se estuvo utilizando a finales de los 90, inicios de los 2000, y básicamente consiste en la idea de retroalimentar el estado actual de la red a una iteración futura. Eh, Básicamente es muy similar a la red Hopfield. La diferencia es que está un poquito más estructurada. Tenemos una entrada, la capa intermedia y luego la capa de salida. Y la capa intermedia se propaga a través del tiempo, eh, enviando sus datos a sí mismo, por así decirlo. Esta idea de la capacidad de tener esta recurrencia, obviamente se hereda de la red Hopfield, pero sirve de base para modelos que manejan secuencias de tiempo. ¿A qué nos referimos con secuencias de tiempo? A datos que tienen cierta secuencialidad, como por ejemplo el habla. El habla es el procesamiento del lenguaje natural es uno de los casos perfectos cuando hablamos de secuencias de tiempo. Las palabras vienen en un orden específico y dependiendo del orden, el significado puede cambiar completamente. Entonces surgen las RNN. Luego, a inicios de los 2000, y de hecho durante los años 2000 e incluso inicios del 2010, vienen lo que se llaman las Long Short Term Memory o memoria corta larga. Eh, Básicamente era un nuevo modelo de red recurrente, simplemente que esta permitía, solamente que de mayor complejidad. Básicamente, por la estructura y las operaciones que se realizaban en su interior, permitía establecer relaciones de tiempo de mayor duración. El tema es que las RNN tenían la desventaja de que dependiendo de qué tan importante fuera el pasado para nosotros, si yo estoy pensando en hace 10 palabras, la palabra que estuvo hace 10 palabras ya es muy relevante para este tipo de modelo. En las Long Short Term Memory teníamos capacidad de establecer relaciones de mayor duración entre las secuencias. El motivo por el que este tipo de modelo alcanzó gran popularidad para el procesamiento del lenguaje fue porque fue uno de los primeros modelos que permitió procesar lenguaje dependiente de contexto. Es decir, la mayoría de lenguajes que nosotros los humanos hablamos. Y esto obviamente fue un hito a nivel del campo. Y cuando salió el paper en el que procesaron lenguaje dependiente de contexto, todo el mundo enloqueció. Em, Más adelante, y esto fue a inicios de los 2000 e incluso 2010. Ahora, el verdadero cambio, o el game changer, si uno quiere llamarle así, ocurrió hace 7 años, en el 2017, cuando surge el modelo Transformer. Este modelo, basado no solo en recurrencias, sino también en atención. De hecho, el título del paper es Attention is all you need. Atención es todo lo que necesitas. Eh, Básicamente llegó a revolucionar el campo de la inteligencia artificial. ¿A qué se referían con atención los autores? Este modelo es un modelo que no solo codifica secuencias de tiempo, sino que además busca entender o al menos calcular lo que denomina la atención entre los datos de una secuencia, que básicamente es qué tan importante es un dato, son para mí, si yo estoy viendo la palabra n, qué tan importante para mí son cada una de las palabras que vino antes, pero se calcula de manera independiente y eso permite formar eh, relaciones muy interesantes entre las secuencias de datos y hacer análisis más sofisticados. Obviamente con este nuevo tipo de modelos se lograron crear modelos más complejos y con mayores capacidades de los que se habían logrado diseñar previamente. Desde el 2017 han sido una de las arquitecturas más relevantes en el área de inteligencia artificial y aprendizaje máquina, llevando a un crecimiento constante.
En la actualidad, el desarrollo de nuevos modelos permitió grandes avances en el procesamiento del lenguaje natural, el descubrimiento de codificaciones de palabras y la hipótesis de distribución en el campo del procesamiento del lenguaje han permitido crear modelos de lenguaje cada vez más precisos. ¿Qué son codificaciones de palabras? Codificaciones de palabras es que se encontró que existe una manera de representar aproximadamente, de aproximar la representación de las palabras a vectores en un hiperespacio. Y adentro de estas representaciones encontraron características, ciertas similitudes, como por ejemplo que la codificación de la palabra reina se podía calcular como la codificación de la palabra rey menos la codificación de la palabra hombre más la codificación de la palabra mujer. eh, no es importante para este caso. Y la hipótesis de distribución también fue otro hito en este campo. El crecimiento y la aplicación de las nuevas arquitecturas han llevado a la creación de empresas y servicios relacionados a inteligencia artificial. Las grandes empresas han invertido grandes recursos en desarrollar nuevos modelos. Aquí tenemos empresas como OpenAI, Alpha, Facebook, Microsoft, incluso Apple, Nvidia. La gran mayoría de empresas están entrándole al campo, casualmente por el potencial que se ve que tiene. La inteligencia artificial actualmente se usa para traducción, interacción con usuarios, generación de imágenes, videos, sonido, etcétera. Y esto nos lleva al crecimiento que se ha dado en los últimos 10 años. Desde hace poco más de una década inició un crecimiento significativo en el tamaño de los modelos en el tamaño de los modelos de redes neuronales, llegando a alcanzar los billones de pesos por modelo. Y cuando estamos hablando de billones, estamos usando la escala larga. Si estuviéramos usando la escala corta o la escala que se utiliza en Estados Unidos, estaríamos hablando de trillones de pesos. Pero realmente podemos ver cómo a partir eh, a partir del año 2014 más o menos empiezan a surgir cada vez modelos de mayor tamaño y tenemos una tendencia hacia arriba. Y actualmente ya estamos por algunos modelos que tienen 10 a la 13 pesos. Estos son modelos gigantescos. Este, y aquí es de donde vienen muchos de los sistemas que estamos usando hoy en día. ¿Qué repercusiones ha tenido esta capacidad para generar modelos cada vez más grandes y la capacidad que tienen estos modelos para funcionar? Tenemos modelos como ChatGPT y T2 que han tenido un impacto significativo en la manera en que se escribe, se traduce e incluso aprende. T2 es el T2 es el que se usa para la traducción en Google usualmente. ChatGPT, asumo que la gran mayoría lo conoce. Tenemos modelos de etiquetamiento que permiten sistemas de clasificación cada vez más automatizados y de paso precisos, permitiendo categorizar el contenido de imágenes, audios, videos, sin interacción humana. Eh, no sé si lo habrán notado, pero en algunas páginas web, si uno señala una imagen, aparece una etiqueta que le dice a uno cuál es el contenido de la imagen. Y esto no es porque ellos tengan a un montón de empleados escribiendo uno a uno qué es el contenido de la imagen. Realmente lo que se tiene son sistemas que procesan la imagen y automáticamente se etiqueta. Tenemos modelos de generación de contenido que han permitido generar imágenes, música e incluso videos a partir de descripciones. Y obviamente esto a su vez ha llevado a grandes cuestionamientos éticos sobre el uso de la inteligencia artificial. A manera de conclusión, para ir dando cierre, el trabajo de Hopfield y Hinton fue instrumental en el entendimiento de las capacidades de las redes neuronales y la forma en la que la información se almacena en las mismas. Recordemos que ellos descubrieron que la información, aunque no sea visible, se almacena dentro de los pesos, eh, dentro de los pesos de las redes. Y eso es parte del motivo por el que eh, hemos ido creando modelos cada vez más grandes. En algún lugar de los pesos, de manera oculta, de manera implícita, en algún lugar de los pesos de ChatGPT, están marcadas las relaciones que componen eh, el habla, o al menos la distribución de probabilidad del habla, con la que el modelo casualmente logra generar el texto que nosotros leemos cada vez que le escribimos a ChatGPT. Y esto fue en parte el resultado de las intuiciones que se obtuvo del trabajo de Hopfield y Hinton. Eh,
Sus trabajos, sus desarrollos sirvieron también de precursores para modelos más sofisticados que están moldeando el mundo actual. Realmente los nuevos modelos están cambiando la forma en la que se trabaja y también para bien y para mal. Tenemos fake news, pero al mismo tiempo tenemos que si uno eh, necesita una pregunta rápida y no quiere usar Google, fácilmente le pregunta a ChatGPT y sabe que tiene una respuesta que podría ser buena. Pero en todo caso, sus trabajos sirvieron de precursores para modelos que están cambiando el mundo moderno. Entonces, por estos motivos y en reconocimiento de su contribución, es que se les otorgó el Premio Nobel de Física este año. Entonces, con esto creo que termino la presentación. No sé si quieren que pasemos a la etapa de preguntas. Más bien, muchas gracias. Entonces vamos a abrir el bloque de preguntas y comentarios. Lo pueden hacer acá en preguntas y respuestas y por los comentarios del Facebook. Y hacia el futuro, ¿cómo ves cómo va a evolucionar ChatGPT y todas esas cosas? Va Uy, muy rápido el asunto. esto es un tema entremezclado porque tenemos un problema. Eh, Casualmente, estos grandes modelos como ChatGPT dependen de los datos que logran extraer las grandes empresas de la web. El detalle es que desde que se empezó la minería masiva, en lugar de crecer, se estima que la red ha perdido más bien alrededor de un 20% del contenido que se puede extraer. Esto debido a que páginas, por ejemplo, páginas de noticias o ciertas páginas, han empezado a poner bloqueos para que no sea posible que de manera automatizada se recopile información. Esto a su vez ha llevado a ciertos problemas, como que, por ejemplo, ChatGPT es de código, eh, pertenece a una empresa. Hay organizaciones que están intentando crear modelos de lenguaje que sean públicos. ¿Aló? Sí, me escucho. Te Han escucho. intentado, ok, han intentado crear modelos que sean de carácter público. El problema es que de ahí ellos llegan de segundos a la fiesta y ya no hay tantos datos para entrenar estos modelos. Lo que yo creo es que tenemos la capacidad de generar modelos cada vez más sofisticados, pero al mismo tiempo estamos limitados en el sentido de que tenemos que ver de dónde obtener esos datos. Y también tenemos el segundo problema, que es que con los primeros modelos de lenguaje se han generado muchas páginas que son completamente automatizadas. Son páginas que generan su propio contenido usando modelos como ChatGPT. Entonces, en cierta manera, ¿cómo logramos distinguir lo que realmente fue escrito por una persona y lo que fue escrito por un modelo avanzado de lenguaje? Y entonces eso ha generado dificultades. Yo lo que creo es que se van a seguir generando modelos, los modelos van a ser cada vez más complejos, pero vamos a llegar a un punto en el cual va a ser difícil mejorar casualmente por las limitaciones que tenemos. Acá tenemos una pregunta de Oscar Brenes. Dice, muy interesante presentación, muchas gracias. Considerando que una neurona biológica promedio puede tener de 1000 a 10.000 conexiones, ¿cuántas entradas y cuántas salidas puede tener una neurona artificial independiente en una red? Y considerando que los pesos de una neurona biológica están limitados a ciertos valores de cambio de voltaje de membrana, ¿los pesos en las neuronas artificiales están limitados a algún rango? Eh, Excelente pregunta, más bien, muchas gracias. Realmente, esto es como el papel. La máquina aguante lo que uno le ponga, siempre y cuando esté dentro de las capacidades de memoria. No existe un límite en cuanto a la cantidad de entradas y de salidas que puede tener la neurona. Esto depende simplemente del modelo. Obviamente, si intentamos hacer un modelo con muchísimas entradas y muchísimas salidas, eh, vamos a tener el problema de que el modelo va a ser muy difícil de entrenar, va a ser muy lento, muy costoso entrenarlo. Con respecto a la limitación de los pesos, no hay limitación. O sea, los pesos pueden tener cualquier valor. Sin embargo, sin embargo, a la hora de hacer el entrenamiento se suele preferir pesos bajos
por el motivo de que si los pesos son muy grandes, a la hora de hacer cálculos hacia adelante o hacia atrás, puede ser que lleguemos a un infinito o a un not a number. Entonces, eso echa a perder todo el sistema, digamos. Eso lo que hace es envenenar, entre comillas, la red artificial. Recordemos que a fin de cuentas la computadora tiene un límite en su capacidad de representación. Y entonces no podemos calcular números arriba de ciertos exponentes, ya el número no se puede calcular y la computadora simplemente lo toma como un infinito. O si hace una operación inválida, digamos, si yo llego y hago un infinito menos infinito, eso me va a tirar not a number, no un número. ¿Por qué? Porque casualmente infinito menos infinito no tiene, es un valor indeterminado. Entonces, usualmente se usan ciertos ajustes para mantener las neuronas, en los pesos que conectan las neuronas dentro de un rango aceptable. Yo creo que la verdadera diferencia o la principal diferencia entre la neurona biológica y la neurona artificial es, número uno, usualmente nuestros modelos de neurona artificial tienen un flujo hacia adelante, por así decirlo. Los datos se procesan en una capa, esa capa la manda a la siguiente la manda a la siguiente y van moviéndose hacia adelante. Esto no es el caso de la red Hopfield, es cierto, pero en la mayoría de los modelos que usamos hoy en día tienen ese movimiento hacia adelante. Y de paso, se va haciendo secuencial, primero una capa, luego otra, luego otra. En las neuronas biológicas realmente de ahí lo que tenemos es un comportamiento en el que a veces impulsos que se enviaron hacia adelante vuelven a llegar a la neurona, entonces tenemos cierta eh, recursividad, cierta recursión entre los pesos, los tiempos en los que se activan no son secuenciales y tampoco son como relativamente deterministas. Entonces yo creo que es ahí de donde surge la principal diferencia entre el modelo biológico y el modelo artificial. Damos por finalizada esta charla de hoy. Agradecemos a todas las personas que se conectaron, ya sea por Zoom o por el Facebook, y por supuesto a nuestro conferencista, el doctor Paula, el máster Paulo Sauma. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Que Pablo. tengan buena tarde. Un placer. Buenas tardes. Buenas